Hoy estamos con Carlos Blanco, uno de los inversores y emprendedores más conocidos del ecosistema startup en España. Lleva casi 30 años creando empresas, invirtiendo en tecnología y viendo crecer proyectos desde cero. Y ha invertido en algunas de las startups más importantes del país, entre ellas Glovo. Entró cuando prácticamente eran 4 personas y una idea, y acabó multiplicando su inversión varios años después. También ha estado detrás de empresas como Acamón, Núcleo o Innet, y ha invertido en más de 150 startups. En este episodio vamos a hablar de dinero, de errores, de inversiones, de empresas que salieron muy bien y de otras que acabaron muy mal. Porque después de ver cientos de startups por dentro, Carlos tiene una visión bastante distinta de cómo funciona realmente el mundo del emprendimiento. Bien, ya estamos aquí, Carlos. La primera pregunta que quiero hacerte es, llevas en esto desde el año 96 aproximadamente. En aquel momento, el modelo startup, una startup no era conocida por todo el mundo como sí es a día de hoy. ¿Cómo sabías que ahí era el lugar que tenías que estar, el lugar correcto? Bueno, quizá deberíamos empezar por mi origen. Mi formación es tecnológica, yo estudié informática, trabajaba en el mundo tecnológico, había fundado una consultora de software e implantación de ERPs y, digamos, como usuario empecé a oír hablar de Internet en torno al 92, 93, 94. Yo desde el 94 tenía email, desde el 95 conexión a Internet en mi casa, que éramos 4 bichos raros que nos metíamos en BBS y en otro tipo de cosas. Y yo tenía alguna idea de algún proyecto vinculado con el mundo del fútbol, que cuando conocí que a principio de la misma vez nació en España, en 96, y en 95 nació Infobía de Telefónica, nació y empezó a popularizarse el tema de las conexiones a Internet, pensé, hostia, con esto se puede hacer eso, ¿vale? Entonces vino un poco como un tecnólogo que experimentaba cosas y que decidió montar una empresa para intentar montar una locura que era un mercado de compraventa de jugadores de fútbol por Internet, que era un proyecto que yo tenía en mi mente antes de conocer Internet, y cuando vi eso digo, así se puede hacer. Proyecto que luego te contaré, lógicamente fracasó cuando lo acabé montando en el año 99. Y en aquella época no se le llamaba startup, no se utilizaba la palabra emprender, sencillamente éramos empresarios que creábamos una empresa. Incluso al que creaba una empresa en Internet y creaba una página web, en aquella época en vez de emprendedor se le llamaba webmaster, y hasta durante 3 o 4 años o 5 años, muchos años más, se continuó utilizando la palabra webmaster o la palabra empresario, pero no se utilizaba ni la palabra emprendedor ni la palabra startup. O sea, era otra época. ¿Qué pasó con esta empresa que dices que fracasó de los jugadores, de la compraventa de jugadores de fútbol? Bueno, yo creé una compañía de tecnología aplicada al mundo del deporte y empecé primero con un software de gestión de clubes de fútbol. Ese software más o menos funcionó bien. Primero empezamos en fútbol, luego multideporte. Acabamos informatizando todo el Barça en todas sus... durante más de 10 años utilizó el Barça nuestro software para lo que era la gestión deportiva de todos los deportes, en fútbol, baloncesto, hockey, para todas las secciones. En fútbol se lo acabamos vendiendo a unos 40 equipos de primera, segunda B y tercera división nuestro software. En paralelo montamos una web de información deportiva, una especie de marca.com. De hecho es curioso, existíamos pocos meses antes de marca.com, empezamos nosotros, somos Servifútbol, luego montamos portales deportivos y luego se derivó en ser una agencia de información deportiva, una especie de data deportiva con resultados, clasificaciones, fichas de jugadores, y toda esa información se la vendíamos a portales, se la vendíamos a Microsoft, a Yahoo, a Telefónica con los portales de móviles, se la vendíamos a American Online, a un montón de gente. Hacíamos las alertas deportivas en canales de televisión que salía superpuesto el marcador, pues esas alertas eran nuestras, alertas que iban en empresas. Hacíamos contenidos deportivos para terceros y gestionábamos publicitariamente nuestros portales. Luego acabé lanzando el mercado de compra-venta de jugadores, que fue un fracaso rotundo porque captamos jugadores pero cometimos un fallo. No se me ocurrió mirar si en el club de fútbol el secretario técnico tenía ordenador. No tenía ni ordenador ni internet. El más avanzado tenía ordenador pero sin internet, con lo cual tenía los agentes que sí que subieron los jugadores, pero por el otro lado no había el típico marketplace que hay oferta pero no hay demanda, que no te cuadra. Entonces, pues, todo eso ya lo viví en el 99-2000, y esa compañía en la famosa crisis.com que hubo en el 2001 quebró, así de sencillo. Fue un aprendizaje entretenido, de conocer mucha gente, de aprender mucho. Incluso conseguí inversores en el 99-2000 que invirtieron en aquella época empezó a ver ya el concepto de inversión, que invirtieron en mi empresa.
empresa, pero no fue bien la historia, pero aprendí mucho. Un gran aprendizaje. Sí, evidentemente. Hablas que conseguiste incluso inversores en este proyecto que invirtieron en tu empresa. ¿Cómo pasa, Carlos, de ese emprendedor y ese creador de empresa, en este caso, a empezar a interesarse por invertir en otras empresas ya consolidadas? A ver, esta historia es mucho más lenta. Es decir, piensa que yo, mi primera empresa la fundo en el 91, mi primera startup la fundo en el 96, el 99 es el boom de Internet en España, no sé, pocos, y en aquel momento nadie pensaba en la inversión, fue casualidad, fue gente que conocía que me dijo, pues yo te apoyo y te pongo dinero, ¿vale? Pero fue un poco así como, entre comillas, casualidad, y yo también puse bastante dinero. De hecho, yo acabé perdiendo mi casa porque invertí, pedí préstamos al banco avalando con mi casa, y cuando la empresa quebró, perdí mi casa, o sea, tuve que empezar de cero, y en el 2002 irme a vivir a casa de mis padres con mujer y 2 niños, o sea, mi hostia fue, entonces la hostia fue bastante gorda. Entonces, claro, luego ya fundo otra empresa en 2002, a partir del 2003 me empieza a ir bien con esa otra empresa que se dedicaba a contenidos para móvil, melodías polifónicas, juegos, salvapantallas. Esa empieza a ser rentable. Del 2003 al 2007 decido invertir en comprar nombres de dominio, compro 11.000dominios.com, me convierto en el mayor, digamos, propietario de dominios.com en castellano, y, digamos, lo hago como inversión. Todo lo que ganaba en los negocios que ya me eran rentables del 2002, 2003, 4, 5, 6, lo reinvierto en dominios. Cuando se acaba el tema de dominios, porque hubo una época de comprar barato y luego empiezan a ser caros, empiezo a invertir en startups. Entonces, ¿por qué empiezo a invertir? Porque decido que el dinero que estoy ganando con otros negocios, por diversificación, lo quiero invertir tanto en construir otros negocios como en invertir. Y en inversiones hice mucho el tema de dominios, invertí más de $500,000 en dominios, y en 2007, entonces yo empiezo como inversor a invertir en amigos y cosas que me gustan. Y como siempre, cuando inviertes en amigos y en cosas que te gustan, sale mal, ¿vale? Y mis primeras 6 inversiones, las 6 quebraron, con ninguna de las 6 gané dinero. Invertir es un tema de diversificar, de aprender de los que saben, y empecé a ir a aceleradoras, a redes de business angels, moverme, y empecé a tomarme progresivamente la inversión un poco más profesional. Yo, en realidad, en aquella época era emprendedor e inversor, lo hacía como diversificación, y actualmente sigo pensando igual. Mi mente es emprendedora, sigo siendo emprendedor, sigo teniendo un pinito emprendedor, aunque es cierto que mi rol es pasivo ya, solamente estratégico, y mi trabajo principal es la gestión de fondos de inversión. Entonces, al final, con 50 y pico años que tengo yo, ser CEO es agotador, ser consejero es mejor. Pues para mí, en mi momento actual, me lo paso mucho mejor como consejero en diferentes sociedades, y hoy estoy pensando en la estrategia de una compañía del sector logístico, al día siguiente estoy pensando en la estrategia de una compañía de finanzas, al día siguiente estoy pensando en la estrategia de una compañía de cosmética, lo que sea. Me lo paso mucho mejor, pero sobre todo pues hago ganar dinero a mis socios, que es lo importante. ¿En cuántas empresas a día de hoy estás como consejero, Carlos? No te lo sé decir, porque entre las compañías que yo soy fundador y que soy gestor, y algunas días estoy en consejo, no tengo ni la más remota idea. Es decir, es que yo solo compañías patrimoniales o mi esquema personal de holdings, pues no, tendré entre 5 y 10 compañías, y luego como consejero debo estar otras 10 más, o sea, pues no sé, entre 15 y 20 compañías, pero he invertido en más de 200 startups. Desde Connector somos socios, muchas han muerto, más de la mitad ya, pues hemos sido socios en más de 250 startups, y desde Núcleo hemos fundado más de 30 compañías, con lo cual realmente las compañías en las que sigo siendo socio de hoy, que tampoco te lo sé decir, pero digamos, seguro que siguen vivas entre 100 y 100 y pico, ¿me entiendes?, de las compañías, y sobre todo pues sigue habiendo, pues te diría como unas 35 o 40 muy buenas de estas compañías. Soy incapaz de decirte a cuántas compañías soy socio a día de hoy. En cuanto a tus inicios, invirtiendo, o ya no tanto inicios, sino una de las inversiones más conocidas por tu parte, quizá por lo conocida que ha llegado a ser la empresa, ¿no? A nivel social, es Glovo, ¿vale? Explícanos un poco cómo entras en Glovo y cómo sales de Glovo. Glovo entra en Connector, en la aceleradora de Connector, a finales del 2014, ¿vale? Entonces Glovo llega a Connector, ¿vale? Y el primer día que Óscar Piel presenta, en Connector había 2 condiciones para entrar: que estuvieran como mínimo 2 fundadores y que estuvieran full time. Y lo primero que dice Óscar nada más presentar es: me acaban de abandonar mis 2 cofundadores esta semana, estoy yo solo, estoy full time, pero estoy solo, me han abandonado, ¿vale? ¿Quieres que siga presentando? Y yo le digo a él, una sesión privada que se hacía con los mentores de Connector:
bueno, pues ya que estás aquí, sigue presentando. Presenta y me dice, me llamo Óscar Pierre. Y yo le pregunto, ¿tienes algo que ver con el Óscar Pierre que trabajaba en entornos IBM S400 hace 15 años? Dice, sí, era mi padre. Claro, 15, 20 años atrás, su padre era el Carlos Blanco del sector de la S400 o el Jesús Encinar o el Lucas Carnera, un emprendedor de éxito, y yo iba a sus conferencias a ver a su padre. Y 15, 20 años después me encuentra a su hijo en caso contrario, donde él me pide que yo sea su mentor, ¿vale? Y la casualidad fue de que yo pensé, hostia, su padre era un tío muy listo y yo vi que él se explicaba muy bien, pero el negocio que él hacía no tenía dinero. No tenía ni idea yo de saber si ese sector era bueno, malo, regular, porque era un tema muy nuevo. Pero estaba sentado al lado de Sacha Michaud, que luego se incorporó de cofundador con él. Y Sacha conocía ese modelo. Sacha Michaud era mentor de Connector, fue uno de los socios de Star Media en su día. Y Sacha me dice, este modelo va brutal en Estados Unidos. Entonces, claro, el input de este modelo es bueno. A mí gustarme Óscar es lo que hizo que Óscar entrara al acelerador de Connector y que ese mismo día, al acabar el evento, me vaya a hablar con él, decide invertir en la compañía y ese mismo día le doy el ok a que invierto en la compañía. Ese es mi primer ticket de inversión, fue el primer día que conocí a Óscar, ¿vale? Nos vimos a las oficinas semana siguiente en mis oficinas y ahí nos juntamos Sacha y yo con Óscar, porque Sacha como Connector, que era mentor de Connector, y ahí Sacha se le, entre comillas, ofrece a Óscar y dice, oye, tú, pero esto me gusta, si quieres te ayudo. Y al final ahí Sacha y Óscar Sacha acaba entrando como cofundador de la compañía. Óscar saca a los dos que habían ido al notario con él, pero que no llegaban a ejercer nunca, ¿vale? De hecho, Óscar quería sacar la aplicación, una anécdota es que yo le prohíbo sacar la aplicación, digo, no saques nada hasta que no soluciones el problema con tus dos socios. Si no, van a ser accionistas sin haber trabajado ni un solo día y se han rajado antes de que salga la app. Y ahí es imposible saber si Globo va a ser buena, mala o regular. Óscar paraliza la salida al mercado, negocia con los dos founders, que les compra por 5 o 10 mil euros las acciones, y al final, gracias a eso, Óscar tiene más porcentaje, ¿vale? En ese aspecto, pues Óscar siempre habla muy bien de Connector y de mí. Primer año tuve a Óscar en mis oficinas de forma gratuita y Óscar hacía lo mismo que tú, se sentaba delante de mi mesa, se me quedaba así hasta que yo le hacía caso. O sea, yo estaba trabajando y él venía cada 2 por 3 a preguntar. Un chaval que es muy educado, muy trabajador. Yo recuerdo el primer año de vida que cuando no había moteros para enviar cosas, él cogía su moto y se iba a enviar un paquete. Es decir, un tío muy trabajador, muy listo, brillante. O sea, Óscar tiene casi todas las cualidades que tiene que tener un gran emprendedor de éxito. Mi salida fue progresiva. Conforme la compañía empezó a hacer bien, yo tengo como business angel una filosofía, que es que siempre que en una ronda hay algo de secundario, yo vendo un trozo. Entonces, yo vendí un trozo de Connector de Globo a 40 millones, otro trozo a 140, otro trozo a 300, 600 y 900 millones de valoración. O sea, fui vendiendo el jamón a lonchas. Y la última vez que vendí fue a 900 millones de euros. Piensa que invertí por debajo de 1 millón de euros de valoración la primera vez, y la segunda vez que volví a invertir más dinero fue a valoración 2,5. Y piensa que salí a 45, 150, 300, 600, 900. O sea, claro, lógicamente Globo gané mucho dinero, pero en múltiplo no ha sido mi mejor inversión. He tenido 2 o 3 inversiones que he tenido múltiplos incluso mejores que los de Globo. Eso te iba a decir. ¿Globos dirías que fue tu mejor inversión? Porque si no lo es, ¿cuál es la fue? Más conocida y es la que me siento más orgulloso porque he sido más partícipe. En el primer año de vida yo fui una persona influyente. Es cierto que luego lo ha hecho muy bien y la explosión vino luego, pero a lo mejor en ese primer año hubiera podido haberse cogido un camino diferente. Entonces, en ese aspecto, pues yo me siento orgulloso de mi aportación y es la que más grande se ha hecho la compañía, ¿vale? En cuanto a rentabilidad, he tenido rentabilidad muy buena en otras compañías como Deport Villas, como Holded, compañías de Deport Villas, Holded, he tenido muy buena rentabilidad pues, en exits parciales que hemos hecho en Hostfy o en Quintai. En cuanto a encomenda, hemos tenido muy buena rentabilidad muy buena en Kobe, que se ha vendido a 150 millones de euros, muy buena rentabilidad en Declarando, es decir, yo he vendido 20 compañías, de las cuales 7, 8 la rentabilidad, una compañía de videojuegos súper desconocida que yo invertí 40.000 euros y saqué 1,6 millones, multipliqué por 40 en Valencia. Pues yo he tenido ya 20 casos de éxito como de ventas de compañías en mi trayectoria, o sea que en ese aspecto a mí invertir se me ha dado rentable siempre. ¿Con qué disfruto más, Carlos? ¿Haciéndole ganar dinero a los inversores o a los emprendedores? Yo disfruto más ganando dinero yo, ¿vale? Y mis socios, todos los que son mis socios. Entonces, mis socios son los dos, ¿vale? Mi socio es igual el inversor que apuesta en mi fondo de encomenda como el emprendedor por el que encomenda apuesta. Entonces, pero yo sobre todo soy muy feliz haciendo ganar dinero
dinero a mis socios más cercanos. En este caso, yo quiero que mis socios de encomenda, mi equipo de encomenda, pues sean los principales beneficiarios. Has hablado de los mayores casos de éxito que has tenido, pero si tuvieras que decir una empresa que es la que más rentabilidad te ha dado cuando has entrado como Business Angel, ¿cuál dirías? Depor Vilas, 132X. Depor Vilas, yo lideré la primera ronda con 14.000 euros, una mini inversión, pero fue una inversión tan pequeña que a valoración por debajo del 1.000.000 de euros, y además fue la aceleradora de Seed Rocket en una comida. Nadie quería invertir en esa compañía, y a raíz de invertir ¿por qué invertí en Depor Vilas? Porque yo ya conocía a Xavi Prat de Llorens antes, porque lo había intentado fichar de una empresa mía un año atrás y digo, hostia, este tío es muy bueno. Y a mí me gustaba el mundo del deporte, yo ya había intentado negocios en el deporte, se juntaban las dos cosas, que me gustaba el deporte mucho y que conocía a Xavi, y los demás nadie quiso apostar por él, y a raíz de yo apostar, algunos otros se sumaron, que también ganaron muchísimo dinero y que dicen, hostia, y incluso la gente como Iñaki Arrola ha dicho de Cafán, ha dicho públicamente, yo fui a Depor Vilas porque vi que Carlos Blanco iba, y como él de este tema sabía, pues por eso fui. Entonces al final ahí se me unió conocer a la persona, de haberle entrevistado menos de un año antes para intentar ficharlo, y dos, pues que el deporte, la parte de deporte me gustaban, ¿vale? Entonces eso es lo que y en esa, como múltiplo, 132X, dudo que en mi vida vuelva a hacer una operación con un múltiplo tan alto como Depor Vilas. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Es que, bueno, también es cierto que la compañía se vendió en pleno 2021, en el boom del e-commerce, el post-COVID, valoraciones más altas, o sea, se vendió en el momento histórico de valoraciones más altas, en el momento de que Depor Vilas más EBITDA tenía, con lo cual se pagó un múltiplo de EBITDA. O sea, en ese aspecto pues se juntaron muchas cosas para que el valor de Depor Vilas fuera tan espectacular. Y ahora lo que me gusta también es la circularidad del negocio. Yo fui el inversor de Depor Vilas en el 2011 de Xavi cuando fundó la compañía, y ahora pues Xavi ha invertido en nuestro fondo de encomendados. O sea, muchos de los que han sido emprendedores en quien yo invertí al principio, luego son mis inversores en el fondo. Claro, porque si ya vienen de que les has ayudado y has tenido esa visión en ellos, evidentemente saben que tienes una buena visión para otros negocios. Pero la pregunta aquí es, ¿en qué se basa Carlos para invertir en una empresa? Bueno, en primer lugar lo que decir es que Encomenda no solo es Carlos Rico, ¿vale? Encomenda, digamos, repito, yo soy el principal accionista, soy el presidente, soy el promotor del fondo, ¿vale? Pero hay un equipo muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero miramos el emprendedor, el líder del negocio. Y cuando conocemos al líder, nos miramos su LinkedIn, vemos dónde ha trabajado, vemos qué ha hecho antes, dónde se ha formado. Lo segundo que miramos es el mercado. Ese mercado nos gusta, tiene un tamaño mercado bueno, es interesante este mercado, es un buen momento para este mercado. Lo tercero que miramos es el equipo de socios cofundadores. Este señor es el líder, es el CEO, muy bien. Pero ¿quién la acompaña? ¿Cuál es el perfil? ¿Vale? Lo cuarto ya miramos el problema, la solución, es decir, lo que ese señor está haciendo dentro de este mercado, que es lo segundo, el mercado, viajes, problema, viajes en grupo organizados de forma diferente, solución, una aplicación en la que acabamos de invertir, ¿vale? Pues claro, miramos el líder, miramos el mercado, miramos el equipo y luego miramos cómo está solucionando ese problema, ¿vale? Entonces tenemos que creernos todo para que nosotros avancemos en invertir, ¿vale? Entonces al final es una suma de cosas, ¿vale? Y sí te diré que estadísticamente en el fondo 2 estamos invirtiendo en más emprendedores de más de 35-40 años que en jóvenes de 20 a 30. Creo que tenemos solo 4 o 5 vendedores de 30 años y tenemos casi los mismos mayores de 50 años. O sea, ¿Y por qué no invertís en gente joven emprendedora cuando se supone que son los que más bien suenan? No funciona, es estadística. Es estadística. O sea, la tasa de quiebra en emprendedores 20añeros es del 99%. La tasa de quiebra en emprendedores de 45 es mucho más baja. Es un tema estadístico. O sea, lo que la gente no ve, los de Cantos, que la fundaron con 28, Philippe y Etonis, cierto, muy buenos. Desde el primer día, con Marek Fodor, cofundador de Atrápalo, que se incorporó a la compañía como presidente full time, que tenía 45 años y venía del éxito de Atrápalo. Entonces mucha gente se queda con la primera imagen del emprendedor frontend líder jovencito y no sabe que como socio cofundador hay cracks con 40 y pico de años. Las empresas fundadas por solo tíos de 20 años no funcionan. ¿Por qué? Es muy fácil de entender, porque mucha gente de esa no tiene experiencia en contratar, no tiene experiencia en despedir, no tiene experiencia en gestionar cuentas de resultados, aún no ha creado un network,
networking, yo en mi móvil tengo el teléfono de directores de bancos, tengo el teléfono de CEOs de compañías IBEX, tengo el teléfono de deportistas de élite, tengo el teléfono de muchos contactos, de muchos emprendedores de todos los fondos de inversión. Claro, esto es red. ¿Cuánto tiempo se tarda en construir una red? Muchísimos años. Entonces, claro, el emprendedor de 25 tiene una red, el emprendedor de 45 tiene otra red, el emprendedor de 25 no tiene experiencias, pero es un tema estadístico, sale mucho más rentable invertir en emprendedores cuarentañeros que sea la segunda o tercera compañía que montan. Relacionado a que los veinteañeros no funcionan, evidentemente habrás tenido inversiones que no te han funcionado, o sea, que no ha funcionado la empresa como tal. Sí. Porque si no, Sí, tampoco... sí, más del 40-50% de mis inversiones quiebran, y ahí hay de todo tipo, evidentemente, pero la tasa de quiebra en veinteañeros es más alta. Y en veinteañeros, estadísticamente, ha funcionado muy bien las Digital Native Brands, ¿vale? Las marcas nativas digital, marcas como Hawkers, marcas como Meller, marcas como Blue Banana, marcas como muchas de muchos sectores que han fundado emprendedores que tenían menos de 30 años y que han sido exitosas, ¿vale? Eso se puso de moda hace 10 años, 5, 10, 15 años. Ahora ya no salen nuevas, ya no hay hueco en el mercado para nuevas marcas nativas digitales. El 80% de lo que hay ahora mismo son compañías B2B software, y en el mundo del B2B software la experiencia es un grado. Ya, ¿por qué los veinteañeros lograron crear Blue Banana, Mellers, The Nude Project? Porque eran muy hábiles en la parte de redes sociales, sabían juntarse con influencers y hacían muy bien el marketing, ¿vale? Ese tipo de negocios ahora ya no salen, ya no hay hueco en el mercado, ya está todo hecho, y las startups exitosas ahora son mayormente compañías de inteligencia artificial, de software, B2B, y entonces ahí el tener una red de contactos, el ser muy bueno conociendo gente para cofundar en tecnología o en otros aspectos es clave para poder tener éxito. Y de todas estas empresas que no te han funcionado, ¿cuál ha sido la que más te ha dolido? Pues quizá la que más me ha dolido es que aún sigue viva, con lo cual tengo un caso de una compañía que como inversor y consejero le he dedicado mucho tiempo los 2 últimos años, ¿vale? Muchísimo tiempo, durante muchos meses, el 30-40% de mi tiempo a una sola compañía, ¿vale? Y digamos por diferentes motivos, por la complejidad del cap table, por la cabezonería del CEO, que pues no ha logrado la compañía ir como yo quería que fuera, ni ha logrado ir por las soluciones, y al final ha habido que hacer una ronda rescate para salvar la compañía, perdiendo los inversores el 80-90% de nuestra inversión, ¿vale? Y entonces, si esta es una compañía que para mí tenía gran potencial, pero se han sumado muchos fallos a la vez, ¿vale? Yo lo que sí te puedo decir es que siempre que un proyecto va mal, yo tengo claramente identificado qué tipo de errores se cometen, y los errores de las startups son errores repetitivos. Si yo analizo los errores que cometían los emprendedores hace 10, 15 años, son los mismos que hace 5 y que en el presente, es decir, la gente comete exactamente los mismos errores. ¿Y en qué proyecto tú has rechazado? O sea, un proyecto en el que no hayas invertido y luego ha sido de éxito y has dicho, ¡buah! Ahí tendría que haber entrado. Muchos, pero casi siempre el no invertir no ha sido por mí, ha sido una decisión colegial que alguien de mi grupo no ha querido hacer, pero por el camino pudimos haber invertido en Trovit en su día, y mi número 2 en aquella época pues no lo veía por el riesgo de Google, pues nos equivocamos. En Encomienda 1 pudimos haber invertido en Mundimoto, y un partner que tenía en el fondo 1 pues no quiso invertir a la valoración que pedía el emprendedor cuando yo defendía que sí, y mi equivocación fue no pelearme con mi socio. Hemos perdido a veces con oportunidades por no ponernos de acuerdo, ¿vale? Y como Business Angel, seguro que también, ahora mismo no la recuerdo la de Trovit como la más clara, pero mi filosofía cuando era Business Angel es, si me gusta mucho voy, con más o menos dinero, pero voy, ¿vale? Mientras que como VC no puedes hacer eso. Como Business Angel puedes hacer una cartera de 110 compañías que metí de media 25.000 euros, como Venture Capital no puedes hacer 110 compañías, ¿vale? En el fondo 1 hemos hecho 40, que son muchos, y en el fondo 2 llevamos 25 y queremos hacer 45-50. Puedes diversificar, claro. Entonces, claro, no puedes ir a todas, tienes que decir que no a muchas. ¿Qué tipo de inversores tenéis en los fondos? Families Office y emprendedores de éxito. Nosotros tenemos 2/3 de nuestros inversores son privados, ¿vale? Y 1/3 es dinero público en el fondo 2. Y del dinero público, ¿vale? Está la SED y está el Ayuntamiento de Barcelona, y del dinero privado, en nuestro caso, no tenemos ni corporaciones, ni bancos, ni seguros. Todos son familias emprendedoras y luego emprendedores de startups que han tenido éxito con sus compañías, las han vendido y nos invierten. Nuestro perfil son emprendedores de compañías
compañías tradicionales y luego, pues como te decía, también emprendedores de éxito que han ganado dinero vendiendo su empresa y que son inversores de nuestro fondo también. ¿Y a partir de qué importe se puede entrar con vosotros? En un fondo regulado por la CNMV como Encomenda u otros similares, se puede entrar a partir de 100.000 euros de inversión, ¿vale? Que no se desembolsan al principio, se desembolsan durante un periodo de inversión que son 4 o 5 años, pero es para gente que tenga un patrimonio mínimo de 1 millón de euros. Es decir, yo no puedo dejar invertir a alguien que tiene un patrimonio de 400.000 euros aunque me diga, pongo 100 contigo. No le tengo que admitir. O sea, invertir en fondos como Encomenda es para gente que tiene un mínimo de patrimonio que nosotros pues, cortamos en 1 millón de euros. Hay fondos que hacen truquitos para saltarse eso y montan vehículos aparte donde los juntan y luego ese vehículo invierte, ¿vale? Pero nosotros somos en ese aspecto, pues invertir en startups es un deporte de riesgo, que la estadística dice que los que sabemos hacerlo llevamos muchos años seguidos haciéndolo bien, pero es muy lento. El retorno viene a 6, 7, 8 años. Entonces, claro, alguien que tiene un patrimonio pequeño igual necesita ese dinero de aquí 3, 4 años y yo no se lo puedo devolver hasta 5 años después, porque yo devuelvo el dinero cuando vendo las compañías. Entonces, claro, por eso ese negocio, la inversión en fondos, es para gente que lo haga a largo plazo y es quizá el activo más rentable de todos, pero es ilíquido y la revolución viene a los 6, 7, 8 años. Carlos, ¿has tenido ruinas? ¿Te has arruinado? ¿Has vuelto a casa de tus padres? ¿Cuál ha sido, qué momento has vivido de decir, de aquí no puedo salir, aunque después haya salido, pero en el momento verte que te hundes? Nunca lo he pensado, ¿vale? Es decir, de hecho, siempre que ha venido una hostia, siempre he pensado en positivo. Es decir, cuando yo quebré, mi primera compañía, mi primera quiebra importante, que fue finales del 2001, cuando la crisis.com, que la empresa de deportes Sports Internet Factory se llamaba, acabó quebrando y tuve que volver a casa a mis padres. Lo que pensé es, he aprendido mucho, he conseguido los contactos del director de Microsoft, el de Telefónica, el de no sé qué, he aprendido muchísimo, ahora estoy mejor preparado para ser emprendedor, quiero montar otra empresa. Y de hecho, una de las peleas que tuve con mi madre, piensa que mi padre era, en paz descanse, era taxista, mi madre era señora de limpieza y yo pedirle 6.000 euros a mi madre para, mamá, déjame 6.000 euros para montar otra empresa. Y mi madre diciéndome, hijo mío, vuelve a buscarte trabajo de informático, que tú eras bueno como informático, que tú no sabes ser empresario. Yo, mamá, déjame 6.000 euros para fundar otra empresa. Esa empresa, 24 años después, es mi patrimonial y tiene un valor de muchos millones de euros, ¿vale? Entonces, y la fundé con 6.000 euros que a mi madre le costó dejarme, ¿vale? Y yo tenía claro que quería volver a emprender, ¿vale? Entonces, yo nunca he visto la sensación de, uy, ¿qué voy a hacer? Siempre he confiado en mi capacidad para generar dinero y siempre que he tenido una hostia, pocos meses después, ha sido uno de los momentos claves de acierto. Cuando tú estás sin dinero, cuando tú estás en mal momento, es cuando más se agudiza el ingenio, es cuando más trabajas. Yo, por lo menos en mi caso, significa un reto. Cada vez que ha habido un bache ha sido esto, ha habido un bache ha sido esto. O sea, en mi vida podemos resumirla así. Siempre ha habido un pequeño bache antes de un crecimiento, ¿vale? Y entonces, en cierto modo, nunca he tenido esa sensación de no puedo, siempre tengo la sensación de sí puedo. Mejor para mí. Yo sé que no todo el mundo es igual, que hay mucha gente que le cuesta tener la fuerza y la energía de estar siempre con la energía para luchar y para emprender. Es muy difícil, pero yo en mi caso nunca he visto la luz negra en el túnel, siempre he visto la luz al final del túnel. No es fácil tener esa mentalidad y lo que está claro es que eres un tío que acierta más que falla. Antes comentabas que no eres tú directamente el que invierte, sino que invierte el fondo, pero si hablamos de Carlos, ¿qué es lo que hace que Carlos en 5 minutos sea capaz de decirle a un tío o una tía que sí a un proyecto? Bueno, yo creo que hay una parte intuitiva, ¿vale? O sea, hay una parte intuitiva y esta parte intuitiva los emprendedores de éxito la tenemos a la hora de fichar talento y estas mismas personas, emprendedores de éxito evolucionados a inversores de éxito, la tenemos para decidir en quién emprender. Y a mí siempre se me ha dado bien el identificar a la gente y el talento en poco tiempo. Es un tema intuitivo. Siempre ha sido, el olfato que he tenido ha sido alto, tanto cuando he tenido que coger socios, cuando apostar por gente para invertir. Entonces, hay una parte intuitiva, no sé cómo definírtela, ¿vale? Una parte intuitiva. Los primeros minutos de conversación
conversación. Yo, los primeros 10 minutos de un emprendedor, me gusta hablar de sus hobbies, me gusta hablar de qué hizo de joven, dónde estudió, en qué barrio se crió, qué deportes hacía, si intentó o no montar algún negociete de pequeño, y evidentemente enseguida, y eso lo complemento con ver su LinkedIn, ¿vale? Entonces, yo viendo ya el LinkedIn, ya me dice mucho de las personas, de si esa persona es evolutiva, tiene una lógica en su evolución formativa o profesional. Hay gente que ve sus carreras, tú ves mi evolución, 18 años profesor de informática, 19 programador, 20 analista, 21 jefe de proyecto, monto una empresa, 24 monto otra empresa, 25 otra, 26 otra. Hostia, este tío siempre de menos a más muy rápido. Te das cuenta, solo que me hubiera entrevistado a mí para ser co-founder de una startup con 28 años, hubiera visto mi proyección, cómo paso pues que con 25, 26 años, pues ya tengo 40 tíos a mi cargo, ¿me entiendes? Claro, te das cuenta de esa evolución. Entonces, ¿qué hago? Preguntas a la gente para ver si esa persona tiene una evolución o en la vida personal o en la vida profesional. A veces esa evolución puede haber sido en una asociación. No es lo mismo el tío que es, no, yo es que colaboro con una ONG y soy el que manda en 2 años. Tú te das cuenta en si esas personas tienen algo especial que te llama la atención. Si tuvieras que coger 3 elementos fundamentales para elegir a la persona antes de la idea, como bien dices, ¿cuáles serían? Pues alguien con mucho morro, muy inteligente, muy trabajador. O sea, perfil claramente comercial por delante de nada, que es lo más difícil. Gente, buenos ingenieros e inventores. Hay un huevo que no saben hacer negocio, ¿vale? Hay que saber vender. 2, este negocio es para inteligentes. 3, todos mis amigos millonarios han sido muy trabajadores, ¿vale? Entonces, y mucha gente es comodona y ley del mínimo esfuerzo. O sea, hay que ser trabajador, muy vendedor, donde gente es generador de networking y muy inteligente. Esto no es para tontos. ¿Qué dirías que es más sencillo? ¿Entrar en una idea ya creada o crear tú la idea y escalarla? ¿Más sencillo y más rentable incluso? Es que en España hay que partir de la base de que estamos hablando de ideas o de empresas. Habría que matizar tu pregunta. Si estamos hablando de ideas, en España no funcionan las ideas nuevas. En España los negocios rentables estadísticamente son copycats de modelos exitosos en otros mercados. Y si miramos las compañías más potentes que han nacido en startups scale-ups en España, compañías como Idealista, eDreams, Privalia, Socialpoint, Hostfy, etcétera, etcétera, han sido compañías que son copycats de modelos exitosos en otros mercados. No hay casos de ideas de un emprendedor español que se hayan convertido en un negocio de éxito, rara vez, muy pocas, menos del 1%. Entonces, si hablamos de empresas, ¿vale? Los casos de éxito mayormente han sido compañías que el propio fundador ha sido el que ha creado la idea. Es decir, hay algún caso de startup exitosa que no es el que tuvo la idea, el que la ha hecho crecer, menos, pero los grandes éxitos ha sido el propio fundador, que es el que ha arrancado el negocio y el que ha triunfado en el negocio. Sí que es cierto, ¿no? Que la mayoría de los casos, o en el gran grueso de las startups, vamos a remolque de otros mercados, ¿no? El mercado hispano es algo que también se ha comentado muchas veces. Igual que el holandés, igual que el francés, igual que el alemán. O sea, la estadística dice que los negocios los inventan los americanos, lo copian luego el inglés, luego lo copia el alemán y luego viene el francés, el español, el holandés y el sueco a copiarlo. Y esto es el 90 y muchos % de las startups exitosas creadas en cada mercado. No es el español. Los franceses tampoco inventan conceptos, ni los italianos, ni los portugueses, ni los holandeses. O sea, hay países donde la creatividad sí, los israelitas sí que crean conceptos, los americanos también, los chinos son unos copiones, pero cada vez son más innovadores, ¿vale? Entonces, pues, evidentemente España no puede jugar a ser un inventor. No tenemos ni el ecosistema, ni la economía, ni los políticos, ni nada para convertirnos en un país que sea generador de tendencias y de inventos. A nivel entorno y a nivel político, ¿crees que no estamos en el entorno correcto para emprender en España? ¿Por qué, Carlos? Digamos porque nunca nos hayamos encontrado tanta inestabilidad política como los últimos años, y sobre todo los que hemos vivido en Barcelona. Lo que hemos vivido en Barcelona, hemos sufrido una Colau, casi una persona que ha perjudicado la marca Barcelona y ha caído en el negocio por atrás. Todo el tema del 1 de octubre ha perjudicado el ecosistema de startups de Cataluña muchísimo. Hasta el 1 de octubre muchos emprendedores de fuera venían a emprender en España. Desde ese momento hay un cambio de tendencia. Yo, como veo, soy el fondo que más encomiendas, el fondo que más startups ve en España. Entonces recibimos 200 proyectos al mes. Vemos de qué ciudades vienen, vemos si el emprendedor fundador es español o no,
no. Llevamos más o menos unas 8.000, 9.000 compañías analizadas en los últimos años. Vemos claramente la tendencia del mercado. Hace 10 años, emprendedor exitoso venía a vivir a Barcelona y fundaba, 10, 15, 20, venía un emprendedor exitoso y fundaba iDreams en Barcelona, fundaba Atrápalo en Barcelona y uno de los founders vino de fuera, fundaba Travelperk en Barcelona, en muchos casos de éxito antiguos de emprendedores internacionales que venían aquí y eran cofundadores de una compañía aquí. Esto ahora está ocurriendo en Madrid o en Valencia, no están fundando desde Barcelona, ¿vale? El de fuera está yendo a otras zonas y eso ha sido un poco por el ecosistema. Entonces, y luego, evidentemente, la inestabilidad política española en general, país que llevamos 3 o 4 años sin aprobar presupuestos, país que cuesta, que hay cambios de leyes en el sector energético que provocan vaivenes, el sector real estate está horrible con la regulación. Entonces, pienso que cuando en un país hay una tendencia excesiva a lo social y al izquierdismo, no se beneficia la creación de empresas. Yo no estoy diciendo que no se hagan algunas cosas bien, evidentemente, mucho mejor Collboni que Colau, mucho mejor el actual presidente que algunos que había antes en Generalitat, ¿vale? Es decir, eso sí, pero yo lo que quiero es que las cosas sean estables y no hay estabilidad política, muchos cambios y no hay las políticas adecuadas parece que el empresario sigue siendo el enemigo y el empresario genera puestos de trabajo, paga impuestos, ¿vale? Y es la clave de la riqueza de un país y hay gobiernos que les cuesta verlo. ¿Y por qué crees que es que lo cuesta verlo? Porque buscan lo más rentable, porque esto es un negocio y como son muy inteligentes, y Pedro Sánchez y quien sea son tíos muy inteligentes, y esto al final, ¿qué buscan? ¿Cómo ganó las elecciones? Y hacen su estrategia para ganar su negocio. Su negocio es seguir siendo, entre comillas, negocio, es seguir siendo presidente. Pues el tío es muy listo, hay que reconocer que es muy listo, son muy listos. Entonces, ¿qué hacen? Hacer aquellas cosas. ¿Y en la vida qué hay? ¿Más borregos o más listos? Borregos. Más borregos. Pues hagamos política para borregos, hagámosle creer a los borregos que es más fácil engañar a un listo o menos listo. Hagamos una política para intentar llevar hacia donde yo quiero a los votantes y entonces lo que ellos hacen es correcto para sus beneficios y sus objetivos. No es bueno para el medio plazo del país. Yo en el medio plazo, a mí me gustan más los políticos tecnócratas, especialistas. Yo prescindo de que sean centro derecha, centro izquierda, me da igual, pero me gusta más un político, yo que sé, en el gobierno actual, me gusta más el Carlos Cuerpo, ¿vale? Que no los que tienen en otras áreas. Pues me gusta más la Nadia Calviño, hablo de políticos de izquierdas, que no el político que solo soy el ministro de Sanidad y nunca he trabajado en un hospital. No, tío, no puede ser esto, ¿vale? Entonces a mí me gustan más los políticos tecnócratas con conocimiento y me gustaría que en los gobiernos hubiera mucho más tecnócrata y mucho más especialista. Pero al final, en cuanto a los políticos, ¿no crees que el problema es que cuando llega un político a su puesto no tiene la experiencia suficiente, pero que tampoco hay dinero como para pagarles a esa gente que sí que tiene esa experiencia? Pues hay que cambiarlo. ¿Pero crees que ese es el problema? Pero sí, las decisiones erróneas valen mucho más dinero. Que estamos hablando, ¿qué significa? ¿Que a algún ministro hay que pagarle 400.000 en vez de 180.000? O sea, por favor, dime en el presupuesto de un ministerio, 500.000, 1 millón de euros. ¿Cuál es la diferencia del presupuesto de un ministerio de que le pagáramos al CEO de ese ministerio 140.000 euros, 120.000 o 1 millón? En el presupuesto de ese ministerio no hay ningún cambio. Si cada uno de ellos se mete 10 asesores de 100.000, pues no metas 10 asesores. O sea, ficha a los mejores. Tendrían que ser otro tipo de organización donde el que toma las decisiones o el cargo de ministro exactamente no toma decisiones. Lo que no puede ser es que tome decisiones gente que no esté preparada. Por eso creo que el modelo, no sé cómo, porque yo no me quiero meter ahí para nada, pero el modelo actual, en mi opinión, no funciona. Quizá menos gente y la menos gente más potente. No tengo ni idea, pero el modelo actual no funciona. Saliendo un poco de la política, Carlos, ¿cuál crees que es la gran mentira del emprendimiento que se vende? El business plan. Desarrollamelo. Pues el business plan es la mayor mentira porque nunca aciertan ni los emprendedores exitosos ni los emprendedores fracasados. Entonces, el concepto o el documento que recoge mayor número de tesis fallidas siempre es el business plan, porque el 95% fracasan estadísticamente de las startups, ¿vale? El 95%, con lo cual significa que el 95% de los business plans están mal hechos, ¿vale? Y los que aciertan
nunca aciertan con el negocio que pusieron en el business plan, ¿vale? Con lo cual, la mayor mentira del mundo de las startups es el plan de negocio o el business plan. ¿Y crees que una startup es susceptible a progresivos cambios hasta que tiene éxito realmente? Sí, ¿Y las grandes? startups de éxito han pivotado una o más veces. Y Dreams nació como una guía de viajes exóticos y acabó triunfando como otra cosa. El objetivo de negocio inicial de Globo no fue el que ganaron dinero. Oscar dijo, voy a inventar los mensajeros 3.0, ¿vale? Y sin embargo, él no triunfó con los mensajeros. El negocio de mensajeros jamás dio margen y el margen estuvo en el negocio que se montó 2 años después o 3, que fue el negocio de Marketplace. Y en cambio ese negocio no estuvo los 2-3 primeros años de vida y el negocio que ha hecho ganar dinero a Globo es Market, ¿vale? Son muchísimos los casos de éxito de startups que nacieron haciendo una cosa y que triunfaron haciendo otra cosa. Y un poco para ir cerrando, ¿cuáles serían los 3 consejos que le darías a alguien que inicia ahora con una startup o que tiene intención de crear una startup en base a una idea? Bueno, el primero, que primero hay que aprender y segundo, emprender. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres ser emprendedor, tienes que dar tus pasos, tanto a nivel de formación como laborales. Si tú tienes claro que quieres ser emprendedor, voy a dar los pasos adecuados para poder ser un emprendedor de éxito. Para poder ser un emprendedor de éxito hay que tener un conocimiento transversal en varias áreas. Eso significa que ese conocimiento lo tienes que adquirir formativamente y entrenar profesionalmente. Entonces, si tú quieres ser emprendedor de éxito y te vas a una consultoría, harás teoría siempre. Si te vas a trabajar para una startup o para un emprendedor, aunque seas la empresa más pequeña o el sueldo más bajo, te entrenarás mejor para el fuego real de lo que te vas a encontrar como emprendedor. Y esto la gente no lo hace. El segundo, ser consciente que es mucho más rentable un marketing ventas 9, producto 6, que un producto 9, marketing ventas 6. Y la gente sigue obsesionada y pensando que si consigue construir un producto 9 con un marketing de ventas 5 o 6 lo va a hacer un negocio rentable, y eso es mentira. Es mucho más rentable un producto 5 o 6 con marketing ventas 9, es más rentable y además esa rentabilidad te va a permitir invertir en mejorar el producto progresivamente y encima te va a permitir construir el producto con lo que el cliente quiere, no con lo que tú crees cuando quieres construir un producto 9, que casi siempre te equivocas en lo que quieres construir, que no es lo que el mercado quiere. ¿Y 3, Carlos? Entender que el pacto de socios y encontrar los socios adecuados es algo muy importante que la gente menosprecia. El pacto de socios es el pacto de divorcio con tus emprendedores y estadísticamente 2/3 de los socios cofundadores no van a estar en la empresa 3 años después. Y como la estadística dice que el nivel de divorcio es muy alto, si tú no tienes firmado el día que estás enamorado las cláusulas del divorcio, eso acabará en pelea. Esas peleas provocan que muchas compañías mueren porque luego hay cap tables con socios que se han ido y tienen porcentajes importantes y eso frena inversión. Luego hay peleas entre socios. Yo he visto gente que ha sido capaz de provocar la muerte de su empresa por una pelea con un socio, lo he visto muchas veces. Hay problemas de ego, ¿vale? Entonces, claro, hay el tercer problema claramente es no ser conscientes del riesgo que implica la mala selección de socios, un mal pacto de socios o un mal reparto de acciones. Toda esa parte que tiene que ver con la creación del cap table, los socios, los pactos de socios y toda esa parte luego influye en el equity history y esto va a influir mucho en que tu compañía acabe bien o mal. Bien, pues ya sabéis los 3 consejos para todo el mundo que quiera crear una startup. Hasta aquí, Carlos, ha sido un auténtico placer. Te agradezco mucho tu tiempo. Si os ha gustado esta temática, si queréis seguir aprendiendo sobre emprendimiento, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.